Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El apóstol Pablo incluye algunas características especiales en la carta a los romanos. Usa un estilo de preguntas y respuestas. Cita el Antiguo Testamento aproximadamente 60 veces, enfatizando la justicia de Dios. Habla del pecado y del problema de la carne. Se concentra en el Espíritu Santo como clave para la victoria sobre el pecado y la carne. Explica el papel de los judíos en el plan de Dios para salvación y aplica las verdades del Evangelio a la vida práctica. Los principales temas de la carta a los romanos son el pecado, que muestra nuestra necesidad de justicia, la justificación, donde Dios nos provee justicia, perdón de la paga del pecado, santificación, Dios produce justicia en nosotros, libertad de poder del pecado, elección, Dios ofrece justicia a judíos y a gentiles, y relaciones, donde Dios exige justicia entre nosotros, amarlo a Él y a otros. Bendiciones tengan cada uno de todos ustedes, los que nos están sintonizando. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de abrir nuestros ojos un día más. Hoy venimos como ministerio familiar representándolos con el tema del reposo de Dios para la familia. Y así también queremos presentarnos. Mi nombre es Marlene de García y mi esposo, que lo tengo aquí al lado. Amén, Dios les bendiga, buenos días, mi nombre es Eduardo y como ya lo dijo mi esposa, pues estamos agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de servirle. Estamos iniciando un nuevo año y no hay mejor manera de iniciar que dejándonos usar por su Santo Espíritu. Agradecemos el favor de su atención en estos minutos que estaremos acompañándoles. Agradecemos la sintonía a través de Radio 760 y a través de las plataformas desde Facebook o de YouTube donde usted nos está escuchando. Y como bien anticipaba mi esposa, pues el tema de este mes que estamos tratando en el Ministerio Familiar está basado acerca del reposo de Dios para la familia. Y es un tema que se ajusta perfectamente a este inicio de año, porque como bien sabemos y bien lo planificamos, en cada inicio de año pues hay nuevos retos laborales, hay retos familiares, hay objetivos académicos para nuestros hijos o incluso para nosotros si aún estamos estudiando alguna carrera, algún curso, etcétera, o simplemente tenemos sueños que dejamos en proceso, dejamos pendiente en el año que terminó y pues que queremos materializar en el presente año. Y todo eso está bien, pero lo que no está bien es que todos esos sueños y objetivos, retos que tenemos para este año, pues primeramente no los pongamos en manos de Dios y luego que esos retos nos creen un afán en nuestro corazón. Y entonces ahí es donde dejamos de gozar de la gracia del reposo de Dios para nosotros y para nuestra familia y pasamos a lo que nosotros queremos hablar el día de hoy con ustedes, que son, mejor dicho, los aspectos que nos impiden disfrutar del reposo de Dios. Y vean que el reposo de Dios es algo que tiene un contexto bíblico, que tiene una base bíblica, porque fue Dios en el inicio de la historia del hombre y del mundo donde instituyó un día de reposo. Y para ello tenemos una cita base que es Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. Por acá se los vamos a leer. Y dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén.
Vean que acá esta estrofa de la palabra nos habla específicamente o hace referencia a los días de la creación, y después que el Padre realizó todas las obras de la creación, tomó un día para reposo. Pues bien, esta es nuestra cita base. Pero ahora, como para dar un poco de contexto, ¿qué se entiende por reposo? Y veamos que la Real Academia Española tiene una definición, o mejor dicho, tiene dos definiciones. Una enfocada a la acción y efecto de reposar o de descansar, y la otra está enfocada a la inmovilidad de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Significa que un cuerpo está en quietud, está en estado inmóvil. A eso se refiere la palabra reposo si vamos a una definición conceptual como tal. Pero si lo ponemos en lo que significa o lo que entendemos por reposo de Dios, dice que cuando hablamos del reposo de Dios nos referimos a un lugar lleno de la gracia y de la bondad de Dios. Es el momento placentero y pacífico de saber que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, podemos tener la confianza de que Él cuida de nosotros. Amén. Entonces el reposo de Dios, como lo dice esta definición, pues es un lugar, y no un lugar físico específicamente, sino que es estar como en un ambiente, en una atmósfera donde no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, pues nosotros tenemos la confianza, tenemos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad de saber que Dios tiene el control de todo en sus manos. Y entonces no importa por lo que tengamos que pasar, lo vamos a pasar, pero con la misericordia de Dios. Y para ello hay dos citas que traemos el día de hoy acá. La primera que es, en el mismo libro de Hebreos tenemos tres citas que están relacionadas al reposo de Dios. Primero, el reposo de Dios lo podemos gozar si somos obedientes. Vamos a leer la primera cita, que es Hebreos capítulo 3 del versículo 7 al 11. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años a causa de lo que me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no hay conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Vean que estos versículos hacen referencia a cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de estar en el desierto, iban a entrar, tenían la promesa de entrar a la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, dice que por la dureza de corazón y por la provocación que habían realizado a Dios en el desierto, no iban a entrar en el reposo de Dios que tenía preparado para ellos después de tantos años de andar en el desierto. Entonces acá vemos que hubo un acto de desobediencia que rompió la gracia de Dios para otorgar el reposo a su pueblo. Y también tenemos la cita de Hebreos 4 versículos del 1 al 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Entonces vean que acá la palabra hace énfasis a otro aspecto importante, que es la fe, y es creerle a Dios, porque Dios está dispuesto a otorgarnos su reposo, pero para ello tenemos que creer que vamos a entrar en el reposo de Dios, que si vamos a pasar por una prueba económica, Dios va a ser nuestro proveedor. Entonces vamos a estar pasando por una prueba económica sabiendo de que dependemos de Dios, no dependemos de un trabajo, de una empresa, de un ingreso, sino que nuestra dependencia es de Dios. Si estamos pasando por una prueba de salud,
sabemos de que Dios es nuestro sanador, no el médico, no la medicina, no un hospital o un sistema de salud, un seguro médico, sino que nuestra dependencia, nuestra fe está en Dios, porque sabemos que Él nos va a sanar. Entonces, la fe y la obediencia son aspectos importantes que en la vida de nosotros como cristianos debemos de evidenciar para lograr el reposo de Dios. Sí, y como tú mencionabas, que la fe y la obediencia, ¿verdad? Tenemos que tenerlos para poder obedecer a Dios, pero así también tenemos que tener esa relación con Dios muy frecuente, porque si no, lo que pasa con nosotros es que nos vamos alejando y por ende nuestros corazones se van endureciendo. Entonces, en ese momento nuestro oído ya no es sensible al Espíritu Santo también. Cuando Él nos habla, nosotros estamos alejados de Dios. Es por eso que también viene a endurecer nuestro corazón y como dice, ¿verdad?, a no reposar en Dios, porque andamos con desobediencia. Amén. Y el reposo de Dios no necesariamente se refiere a un momento de relajación o de descanso físico, me refiero, sino que el descanso o el reposo de Dios va más allá de este tiempo. Tiene que ver con el tiempo donde estamos atareados, donde estamos con muchas actividades o múltiples actividades, estamos con cargados en el trabajo, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres domésticos, etcétera. Pero sabemos y mantenemos la certeza de que Dios es quien nos está ayudando en cada una de esas áreas o en cada una de esas actividades para todos los días de nuestra vida. A eso es que hace referencia el reposo de Dios. Y para empezar a entrar de lleno, traemos aquí algunos aspectos que nos impiden disfrutar del reposo de Dios. Ya vimos como contexto qué es el reposo de Dios, ya vimos que hay aspectos importantes como la obediencia y la fe para gozar del reposo de Dios. Ahora vamos a ver aquellos aspectos que nos hacen imposible o nos impiden disfrutar del reposo de Dios. Y el primero que traemos es la ansiedad. Y dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor o de inquietud. Puede hacer que una persona sude, que se sienta inquieta, tensa, tener palpitaciones aceleradas, ¿verdad? Y todo esto es provocado por nuestro diario vivir. Problemas en el trabajo, tenemos un examen en la universidad, nuestros hijos tienen un examen en el colegio, tenemos un examen médico que es propenso a salir con resultados contrarios a una buena salud. Debemos tomar una decisión importante. Diversas situaciones en el día a día nos hacen generar o nos pueden hacer generar la ansiedad. Pero vean lo que dice Mateo 11 del 28 a 30, que nos da una cita bastante enfocada a lo que es la ansiedad. En este momento, digamos que estamos comenzando inicio de año y se los platicaba al inicio de esta transmisión, donde tenemos muchos objetivos, tenemos muchas metas que queremos realizar en este año como personas individuales, como pareja, como familia, pero no debemos de dejar que ese anhelo se vuelva en ansiedad, sino que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y comprender que el propósito que Él tiene para nuestra vida está alineado a lo que nosotros queremos para nosotros mismos, ¿verdad? Y eso hará que cada vez que nosotros emprendamos algo, estemos guiados por la voluntad de Dios y no generemos esa ansiedad para nuestra vida. Y dice Mateo 11, de 28 al 30. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vean el énfasis que hace la palabra. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, ¿verdad? Alguien trabajado y cargado es una persona que quizá esté agotada, que se sienta frustrada, que esté ansiosa porque las cosas no le están saliendo como desea, porque tiene demasiado exceso de trabajo, demasiada presión.
Pero vean lo que dice la palabra. La palabra no dice yo voy a quitar toda carga de ustedes, sino dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la palabra ahí nos está dando en el significado de que no es que vamos a dejar de trabajar, no es que vamos a dejar de esforzarnos, sino que vamos a meternos debajo de esa sombría que es nuestro Señor Jesucristo, y a eso hace referencia cuando dice llevad mi yugo, que es, dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, para que encontréis el descanso para vuestras almas, ya que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que si nos metemos a esa sombría, al temor de Dios, vamos a aprender a controlar esas situaciones que generen ansiedad o estrés para nuestra vida. Amén. Sí, y la ansiedad también es un punto para nosotros como falta de confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Así también eso nos hace que nos olvidemos que Dios es el que tiene el control de todo y que siempre su voluntad siempre va a ser perfecta para nuestras vidas y en el momento. Correcto. La voluntad de Dios no llega ni antes ni después, sino siempre llega justo en el tiempo de Dios. El segundo aspecto que traemos para ir avanzando antes de que el tiempo nos consuma está relacionado a la ansiedad y es el afán. Y dice que el afán es el término que procede de un verbo que es afanarse o afanar y que se puede aludir a una persona que está demasiado consagrada a su actividad, al trabajo, a realizar una actividad con mucho esfuerzo, a realizar una actividad que requiere una labor ardua, que genera algún cansancio derivado de esta acción, de un anhelo o de una aspiración. Y entonces acá lo platicábamos con mi esposa y veíamos de que el afán puede venir, por ejemplo, de que anhelamos una casa y nos empeñamos en que vamos a trabajar duro 10, 15, 20, 30 años para comprarnos la casa de nuestros sueños, entre comillas, o un carro de agencia que nos fascina y nos vamos a poner de meta ahorrar tanto al mes para lograr ese carro, o queremos viajar, a hacer un viaje a donde usted se imagine y vamos a ponernos de meta y reducir nuestros gastos al máximo para lograr ese viaje, ya sea en pareja o en familia. Y resulta que todos esos sueños y anhelos pues no están mal, sino que se vuelven contradictorios, digamos, cuando empezamos a perder la gratitud o el agradecimiento de lo que tenemos hoy en día, de lo que Dios nos ha dado hoy en día para disfrutar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, y nos afanamos por querer más de lo que hoy tenemos. Entonces ahí empezamos a perder la gratitud de lo que Dios nos ha dado. Nuestro corazón es sensible a endurecerse fácilmente o a desviarse de la voluntad de Dios, y es donde viene el afán. Y entonces acá viene la cita de Filipenses 4:6 que dice: Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y vean que dice Filipenses 4, en el 4 y versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, el Señor ya conoce nuestras peticiones cada vez que nos acercamos y oramos y pedimos. Pero el versículo 7 dice: y la paz de Dios. Vean que cuál es la receta o cuál es el remedio perfecto para cuando nos afanamos. Definitivamente es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es aquella paz que no importa la situación que estemos pasando, esa paz nos va a traer ese consuelo, nos va a traer ese descanso, nos va a traer ese regocijo en medio de lo que nosotros estemos viviendo. Así es, amén. Y tenemos que tener cuidado, porque el afanarnos, lo que hacemos es perder de vista lo que es Dios, porque empezamos a poner los ojos en lo que es el mundo, ¿verdad? Como decía mi esposo, no es malo que tengamos sueños,
pero entonces siempre tenemos que pedir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en nuestro día a día, el Señor tiene el control de todo eso. Y entonces Él siempre va a tener misericordia de nosotros a pesar de que nos hemos alejado. Pero Él siempre quiere que lo sigamos buscando y que no nos afanemos. Amén. Y acá vamos a dejar un texto de referencia para que usted lo lea en algún momento del día que tenga algunos minutos ahí, que está relacionado al afán, y es Mateo 6:25. Mateo capítulo 6, versículo 25, para que cuando tenga un espacio en su día usted pueda leerlo y este nos habla acerca del afán. El siguiente aspecto que nos impide disfrutar del reposo de Dios, pues es la avaricia, ¿verdad? Todos sabemos y vean que los aspectos que estamos mencionando no son aspectos de que no conozcamos o que sean que sean ocultos a nuestro entendimiento, sino que son aspectos de nuestro diario vivir, que en el día a día nosotros estamos propensos a caer en alguno de ellos. Y vean lo que dice que es la avaricia. Dice que es el deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes, riquezas u objetos de valor, más allá de las necesidades mínimas de la supervivencia, con la única intención de atesorarlos para uno mismo. Vean que la avaricia es todo aquello, definitivamente es una obra de la carne, y es todo aquello que nos impulsa o nos empuja hacia acumular riqueza, no con el fin de ser de bendición, sino con el fin de alimentar nuestro ego, de decir yo tengo, yo poseo, es mío, y eso es algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no quiero que se malinterpreten nuestras palabras, porque digamos, si usted tiene la bendición, hermano, hermana, de tener un ingreso, una empresa, tiene bienes materiales, digamos, tiene una posición económica acomodada, pues no está mal, porque la bendición viene de Dios. El problema se vuelve cuando nosotros perdemos el enfoque de que Dios es nuestro proveedor de todo aquello que necesitamos para nuestra vida, y nos enfocamos en querer abarcar o acumular más allá de lo que Dios nos está dando. Y está muy relacionado un poco a lo que les mencionaba del aspecto anterior del afán, donde perdemos un poco la gratitud, el agradecimiento en nuestro corazón por lo que tenemos, con tal de acumular muchas más riquezas. Y vean que para ello hay una cita que creo que ya todos la conocemos, pero que es la cita que nos pone en perspectiva nuevamente de lo que necesitamos hacer o trabajar en nuestra vida para regresar a lo que Dios quiere para nosotros. Y la cita es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y vean que la palabra es clara y dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea el mal, sino que es amar más el dinero, amar más la riqueza que a Dios. Ahí es donde está la raíz de todos los males. Entonces, cuando pensamos o cuando ponemos nuestra confianza en una cuenta bancaria, en propiedades, en objetos de valor material, y dejamos de un lado de poner nuestra confianza en Dios, es donde esto se vuelve donde esto ya no es de bendición para nuestra vida. Y entonces definitivamente esa obsesión por querer más, por acumular más riqueza material, pues definitivamente es algo que nos impide disfrutar del reposo de Dios. Sí, así también como tú mencionas, no disfrutamos del reposo de Dios, y eso lo que nos hace es que nos lleva a no estar conforme a lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque Él sabe cuándo darnos las cosas y en qué momento. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado para que nuestro corazón no se llene de avaricia. Amén. Vamos a pasar al siguiente aspecto,
que también es algo que nos impide disfrutar del reposo de Dios. Es la falta de perdón. Y todos sabemos que el perdón pues definitivamente es una decisión voluntaria y consciente, inspirado por el Espíritu Santo, que nos libera de sentimientos negativos, de rencores, de resentimientos, de enojos, de dolor, de muchas cosas que acumulamos en nuestro corazón. Y el perdón lo hemos escuchado en diversas prédicas, estudios, y lo hemos entendido que el perdón es algo de doble vía, que se da y se pide, pero tiene que ser de corazón. Cuando definitivamente en nuestro corazón nuestro corazón no está libre de todos estos sentimientos contrarios a lo que Dios nos manda, que es amar a nuestro semejante como a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que el segundo gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús en la palabra, porque el primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, cuerpo, mente. Pero el segundo mandamiento es que cuando en nuestro corazón no está ese amor, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues definitivamente es algo que también nos impide disfrutar del reposo de Dios, porque recordemos que Dios es amor. Y dentro de ese entendimiento de que Dios es amor, está implícito el perdón. Y para ello vamos a leer. También estas citas son bastante, traemos 3 citas acá, son bastante conocidas, pero también nos ponen en perspectiva de lo que es el perdón para nuestra vida. Y vean que la primera es la cita de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso lo hemos entendido y nos lo ha explicado el pastor, de que el perdonar 70 veces 7, o lo que Jesús le está diciendo a Pedro en la palabra, es que vamos a tener que perdonar siempre. Cada vez que alguien nos ofenda, cada vez que alguien se levante en contra nuestra o nos quiera hacer daño, nosotros tenemos que orar, interceder por ese alguien y perdonarlo de corazón, y con eso vamos a mantener nuestro corazón puro, evitar que nuestro corazón endurezca, evitar que nuestro corazón vaya creando esa raíz de amargura que se corte de una vez desde ese momento que nos enteremos, y así vamos a poder vivir con un corazón agradecido y un corazón sensible. Y vean que también que otro pasaje importante, y que el Señor Jesús lo enseñó así a sus discípulos, es cuando les está enseñando a orar y les dice: ustedes cuando oren, y esta cita está en Marcos 11:25, cuando les dice que les enseña el Padre Nuestro, y les dice, la cita es Mateo 6:12. Y el Señor Jesús les está enseñando a orar y les dice que cuando estén orando, ellos pidan perdón por sus ofensas al Padre, como ellos mismos perdonan las ofensas que reciben. Vean que ahí es donde nos pone en contexto de que el perdón es de doble vía, porque pedimos perdón. Y sabemos que Dios es grande y misericordioso y lento para la ira, y perdona nuestras faltas diarias, nuestras faltas de cada momento. Pero así como nosotros recibimos ese perdón por gracia, nosotros también estamos llamados a dar ese perdón cuando alguno de nuestros hermanos, cuando alguien se nos acerque y nos ofenda, y luego ya sea que en un acto de arrepentimiento no nos pida perdón, pues nosotros desde antes de eso debemos de otorgar el perdón. La otra cita que les mencionaba era la de Marcos 11:25, que también está relacionada acerca de lo que dice el perdón. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. También lo que queríamos hacer énfasis, ¿verdad?, sobre el perdón,
es de que si estamos buscando del Señor, el Señor es el que va a poner en nosotros el querer como el hacer. Nos va a llenar de su Espíritu Santo para que nosotros así podamos perdonar a las personas que nos hayan ofendido y también así nosotros pedir perdón a aquellas personas que también les hemos hecho daño, ¿verdad? Eso es en cualquier situación. El Señor es el que nos va a llenar de su amor y eso nos ayudará a perdonar a aquellos que están alrededor de nosotros. Amén. Y el otro aspecto que colocamos acá y que lo leímos en una de las citas al inicio de esta plática, de estos minutos, pues es la fe. Pero acá uno de los aspectos que nos impiden disfrutar del reposo de Dios, que lo veíamos en la cita de Hebreos, pues es la falta de fe. Y creo que acá la definición todos nos la sabemos, ¿verdad? Que es creer o confiar sin haber visto. Y la palabra nos enseña que eso es el significado de la fe. Y cuando entramos a este aspecto de la fe relacionado a lo que es el reposo de Dios, pues era lo que platicábamos un poco, de tener esa confianza, de tener esa certeza de que Dios está obrando a pesar que nosotros no estemos viendo, como dice una alabanza, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Dios tiene el control de todo y que nada se sale de sus manos. Esa es la fe que nos permite gozar del reposo de Dios. Pero cuando en nuestro corazón no hay fe, cuando nuestra fe empieza a menguar o empieza a quebrantarse porque vemos que el problema está fuerte, como diríamos coloquialmente en Guatemala, están duros los tunazos, y vemos que la situación en el trabajo se complica, vemos que en nuestro matrimonio, en nuestra casa, nuestra relación pues no va caminando como nosotros quisiéramos, como nos gustaría vivir en paz, en familia, cuando vemos que nuestros hijos pues son rebeldes o son difíciles para tener un comportamiento correcto, cuando nuestra economía no está tan ordenada y tenemos ahí dificultades financieras para poder sobresalir en el día a día y cumplir nuestras obligaciones en el mes, cuando hay problemas de salud, diversidad de situaciones, ¿verdad, hermanos? Que nos toca vivir a lo largo de los años, en las diversas etapas de nuestra vida. En ese momento es cuando nuestra fe debería de sacarnos a flote, ¿verdad? Y no fe en nosotros mismos o en nuestras habilidades o en nuestras capacidades de que nosotros podemos y que nosotros sabemos y eso nos va a sacar adelante, no, sino la fe en que Dios está con nosotros, en que Dios tiene el control de todo y que Dios es quien nos dará la victoria, así como Él permite las pruebas para nuestra vida. Y vean lo que dice Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y vean lo que dice acá. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, ¿cómo puedo tener fe? ¿O cómo puedo tener fe para agradar a Dios? Pero luego dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe. Vean que está relacionada esta parte, porque si nosotros tenemos fe es porque creemos que hay un Dios vivo que está en los cielos y que está obrando a favor nuestro. Porque sería como contradictorio decir, sí, yo tengo fe, pero no sé si Dios existe o no sé si Dios es real o si Dios está vivo. Entonces acá nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero si te acercas a Dios y nos acercamos a Dios, debemos de creer con todo nuestro corazón que hay un Dios que existe, que está vivo, que obra, un Dios que nos respalda, un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, un Dios que nos provee, un Dios que está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y este aspecto, la fe, creo que es el más importante de todos los que hemos conversado anteriormente,
o es el esencial que nos da esa garantía de disfrutar del reposo de Dios. Y lo que hemos estado hablando en estos minutos no aplica solo para nosotros como personas individuales, esposo, esposa, no aplica solo para nuestro matrimonio, sino que aplica para nuestra familia como tal, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, el grupo de servidores con el que activamos, en nuestros discipulados. Aplica para todos, el reposo de Dios aplica para todos. Pero ¿qué necesitamos para gozar de ese reposo de Dios? Creerle y ser obedientes a su voz y a su palabra. Amén. La verdad que sí es muy importante la fe, como tú dices, porque como dice la palabra, es la convicción de lo que no se ve. Pero entonces, ¿cómo alguien nos pregunta? Creemos en Dios, pero no lo vemos, pero sí lo sentimos, sí lo escuchamos, pero porque nos acercamos a Él. Entonces tenemos que desarrollar esa relación con el Señor para así poder creer en Él, también para creer y aumentar nuestra fe, y para que todo aquello de lo que hayamos mencionado el día de hoy, pues nos ayude, ¿verdad?, a permanecer, a seguir buscando y a seguir reposando en el Señor. Así es, y entonces vean que hay muchísimos más aspectos que nos impiden en nuestra vida disfrutar del reposo de Dios o en nuestro diario vivir, porque el reposo de Dios no es que sea por etapas o por periodos de tiempo, sino que en nuestro diario vivir nosotros podemos disfrutar del reposo de Dios. Y para hacer un repaso muy rápido, los aspectos que tocamos que nos impiden disfrutar del reposo de Dios son: 1, el afán o estar afanados, pero ya leímos en Filipenses que la palabra nos dice que por nada estéis afanosos. El segundo es la avaricia, y Primera de Timoteo nos recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El tercero es la falta de perdón. Y acá Mateo nos recuerda en 2 de las citas de que hay que perdonar, hay que otorgar el perdón. E incluso el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que cuando oren siempre tengan presentes pedir perdón y dar perdón. Y el otro aspecto sería la falta de fe, y ya vimos que sin fe es imposible que agrademos a Dios, y por tanto, si no agradamos a Dios, si no creemos que Dios es quien nos da el reposo, no vamos a poder disfrutar de su gracia y de su misericordia, porque seguramente todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el reposo de Dios. Si usted tal vez hace algún recordatorio muy rápido mental, podrá recordar que en algún momento cuando estábamos pasando alguna dificultad económica, hubo alguien que tocó a nuestra puerta y nos llevó víveres o nos ayudó para la gasolina o para el colegio de los niños o para comprar medicina, pero ese alguien fue tocado por Dios para ser de bendición para nuestra vida. O cuando no teníamos trabajo, se nos abrió una puerta de trabajo, algún hermano nos pidió algún trabajo que desempeñábamos o nos dio oportunidad de trabajar en su empresa, pero fue Dios el que abrió esa puerta de bendición. Y así pueden haber diversos ejemplos y diversas formas en que Dios se ha movido a lo largo de nuestra vida. Y en esos aspectos es donde nosotros ahora podemos entender y decir: sí, Señor, gracias, porque a pesar de la prueba que yo pasé en ese momento o del proceso que estábamos viviendo en ese momento, vi tu mano de misericordia. Y esa mano de misericordia es parte del reposo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Y ya a manera de conclusión, pues la palabra en Gálatas en capítulo 5 del versos 16 al 23 nos habla ampliamente de cuáles son las obras de la carne
y luego nos habla de las obras del Espíritu. Y acá es donde nosotros, con mucho más tiempo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra pareja, podemos tomar unos minutos y escudriñar esta parte de la palabra, porque todos estos aspectos que nosotros mencionamos acá están definitivamente relacionados a lo que son las obras de la carne. Pero sin embargo, la palabra nos da también cuáles son las obras del Espíritu que debemos de desarrollar en nuestra vida y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, que demos esos frutos del Espíritu. Y finalmente podemos decir que entrar en el reposo de Dios significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, no en el nuestro, sino en el propósito y en el plan de Dios para nuestra vida, al grado de saber que estamos en lo que es justo, porque sabemos que nuestro Dios es justo, que no estamos buscando ni necesitando otra cosa más que su santa presencia, y que nada de lo que pase a nuestro alrededor, en que venga a nuestra vida o que venga en contra de nuestra familia, nos va a perturbar, porque sabemos que Dios nos guarda, Dios nos protege y que nada se sale del control de sus manos. Amén. Sí, el Señor todo lo tiene bajo control. Ese amor que el Señor nos tiene, nos brinda su misericordia y nos brinda de su gracia, ¿verdad? Entonces, como hablábamos de poder dar esos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como decía, en los frutos voy a mencionar algunos: el amor, la paz, que es lo que estamos hablando, que el Señor quiere que tengamos paz, que reposemos en Él, que confiemos en todo, que Él lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Así sea, nosotros queremos bueno o malo, para el Señor no hay ni bueno ni malo. Él sabe de qué es lo que necesitamos, y así es como Él va a responder en su momento indicado. Amén. Entonces, para cerrar, vamos a orar brevemente en esta hora, ya para ir finalizando este espacio. El tiempo nos ha consumido y hemos avanzado, entonces oramos. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú darás fruto al tiempo, Padre. Hoy bendecimos a aquellas personas que nos están escuchando, a aquellos hermanos, a aquellos que nos están sintonizando o nos van a escuchar más adelante. Bendecimos sus vidas, Señor, sus familias, y así también te pedimos por ellos, por algunos problemas que ellos tengan. Tú conoces sus corazones, Señor. Pon en ellos paz para que ellos puedan reposar en ti, Señor, como lo dice la palabra, que podamos, Señor, entender, Señor, tu camino, y así llenarnos de tu Espíritu Santo para poder llenarnos de tu amor y poder confiar plenamente en ti, Señor. Hoy te agradecemos, confiamos, Señor, en que tú nos llevas y nos traes cada momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, amigos que nos escuchan, gracias por el favor de su sintonía. Y antes de despedirnos, pues queremos hacerles la cordial invitación para que el día de hoy, sábado, puedan acompañarnos en nuestro primer discipulado del año del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central, en el Salón de Jubelim, a partir de las 4 de la tarde. Venga, acompáñenos y llénese de la presencia de Dios y reciba lo que Dios tiene para su vida y para su familia. Hay cuidado de niños, entonces venga con toda confianza, que por acá le esperamos. Nuevamente, gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Amén. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Jubelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias
de Pacto es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.